Y el otro día hubo una elección importante en Corrientes, estaba nacionalizada y todo el mundo estaba viendo y esperando. ¿Por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires el día domingo tenemos elecciones, por si no te enteraste, hay elecciones y se vota lo que yo te estaba hablando recién, de los problemas de los bonaerenses, de los vecinos, de lo que pasa con las inundaciones, de lo que pasa con la inseguridad, de lo que ocurre, pero te digo, todo el mundo viendo qué es lo que pasaba en Corrientes. Y ganó el radicalismo, ganó una alianza que tiene que ver con un enfrentamiento al gobierno nacional de Milei, y hay que ver por qué un montón de gente piensa que se puede llegar a replicar este resultado. Vamos a analizarlos con el concejal, mandato cumplido y dirigente de la Unión Cívica Radical de Avellaneda, Fernando Landaburu. Fernando, Marcelo Brungual te habla, buen día. Buen día, ¿qué tal, Marcelo? Gracias Bien. por la llamada. No, gracias a vos. Bueno, tratando de entender un poquito qué es lo que pasó en Corrientes y cómo puede llegar a gravitar, ¿no? Y cómo llega el gobierno, obviamente, a esto, porque todos sabemos que era, digamos, una de las manos derechas que yo siempre lo veía a Milei, incluso se tomaba el avión y lo bancaba, y de un momento para el otro lo vi que armó lista propia y le armaron otro candidato. ¿Qué fue lo que pasó ahí en Corrientes? Contanos. Mira, ahí en Corrientes, ayer justo veía las encuestas que el gobierno estaba publicando, donde decía que iba primero y el radicalismo segundo, hasta pocos días antes de la elección. Realmente hubo una operación como para querer presionar a un gobierno provincial que evidentemente viene desempeñándose muy bien, con eficiencia, con mucho trabajo con la gente, con los intendentes, y hubo presiones como para llegar a una lista con La Libertad Avanza, Claro. pero presiones utilizando el poder del Estado Nacional, cosa que tanto hemos siempre criticado, ¿no? Y bueno, quedó demostrado que los correntinos querían que el radicalismo y el frente que ha conformado siga gobernando, y le dieron un contundente voto. El 52%, y a más de 30 puntos del segundo, demuestran un apoyo poco visto, ¿no? Sí, sí, Y sí. demuestra algo que nosotros siempre decimos, ¿no? El radicalismo, que hoy está en una crisis a nivel nacional innegable, donde gobierna bien, gobierna eficientemente, gobierna con dirigentes que son honestos, y por eso vuelve a ganar. O sea, hoy el radicalismo está gobernando 5 provincias y más de 500 municipios, muchos que son ejemplo de buena administración, de relación con los vecinos, de transparencia en la gestión. Y bueno, acá las presiones, todos sabemos, pues fueron públicas. O sea, le pedían poner el candidato a gobernador, cambiar el nombre del frente. Realmente hacia un gobernador que, como bien vos decías, acompañó con sus legisladores muchas de las votaciones que le pidió el gobierno nacional. Claro, era una Eh, herramienta legislativa importante porque digo, las transformaciones que un Milei necesitaba, o el país, como dicen ellos, los libertarios necesitaban, tenía que tener con una herramienta práctica que tiene que ver con levantar la mano en el Congreso para esas leyes. O sea, es como algunos dicen, se dio un tiro en el pie, ¿no? Por eso el radicalismo es muy criticado de un lado y del otro, ¿no? O Sí. sea, de la grieta. Milei planteando de que todo el Congreso son unas ratas, que el Congreso no sirve para nada, y todas esas cuestiones realmente antirrepublicanas y que no corresponden a un presidente, cuando en realidad el radicalismo en el Congreso durante este más de año y medio ha votado un montón de leyes que consideró que eran buenas para el país, como también ha generado modificaciones a propuestas que venían del Ejecutivo, y como ha votado en contra de cosas que iban en contra de nuestros principios. Cuando votamos cosas porque no estamos de acuerdo, porque pensamos que se afecta la educación, la salud pública, el interés general, nos dicen votaron con el kirchnerismo. Claro. Pero cuando votamos cosas que han ido de la mano
del gobierno nacional, Milei dice que lo han logrado solos. Realmente es una contradicción que no ayuda, ¿no? Pero ¿Crees bueno. ¿Crees que esto de lo último del audio de Karina Milei, de Españolo y todo lo que se refiere a la sospecha fuerte de lo que es actos de corrupción con el tema de discapacidad, puede llegar a impactar este domingo las elecciones aquí en el territorio bonaerense? Yo pienso que lo de las escuchas va a impactar fundamentalmente y desgraciadamente porque la situación económica no está bien. ¿Por qué digo desgraciadamente? Porque los que vivimos la década menemista sabemos que mientras estaba el voto cuota, la inflación baja, Claro. el gobierno de Menem realmente fue uno de los más corruptos que tuvo la Argentina, llegando a volar una ciudad para ocultar un negociado que habían hecho. Todos los días surgía un negociado, pero la gente lo seguía votando. Cambió el voto cuando la situación económica hacia el 97 ya se puso muy mala, ciudades que salían y cortaban las rutas porque las fábricas que eran sustentos de esas ciudades cerraban, porque el desempleo crecía en forma más que geométrica. Entonces la gente en realidad empezó a ver la corrupción cuando tenía problemas con el bolsillo. Y lo mismo pasó con el kirchnerismo. Con el kirchnerismo no es que la corrupción empezó hacia fines del kirchnerismo. El gobierno venía con una matriz de corrupción que la traían de Santa Cruz, pero no nos olvidemos que tuvieron primero la elección donde pasa de Néstor a Cristina, la reelección de Cristina, un gobierno que desde el primer minuto fue un gobierno corrupto, pero cuando la gente lo dejó de apoyar y cuando vio la corrupción, cuando la situación económica empezó a apretar los bolsillos. Y hoy realmente vemos que la situación económica, más allá, y reconociendo que este gobierno ha heredado una situación desastrosa que dejó el kirchnerismo, que dejó el último gobierno de Alberto Fernández, que fue realmente el peor gobierno que haya tenido la democracia en todo sentido. Bueno, hoy la situación económica está mal, no tienen cómo contener el dólar, la inflación no está bajando a lo que habían dicho, no hay crecimiento, el consumo está parado. Entonces, me parece que en esos momentos la corrupción pega más cuando este gobierno es un gobierno que dentro del cambio cultural que ellos dicen, me parece que una de las cuestiones que justamente se planteaba era terminar con la corrupción, ¿no? Claro, claro. Bueno, el domingo tenemos elecciones. Recién estaba pasando imágenes de lo que era varios puntos de nuestra ciudad de Avellaneda, ¿no? Parecía una laguna. Y no uno, sino más de 15 puntos yo conté, que son los que sistemáticamente se siguen inundando. Más de 20 años tiene nuestro intendente como secretario de Obras Públicas e intendente también. Digo, la gente tiene la posibilidad de votar. ¿A quién votar estas elecciones, Fernando Landaburu? Y mira, sinceramente, vos sabés que, bueno, yo soy radical, milité y milito en el radicalismo del 82. En el radicalismo hubo un proceso para estas elecciones, realmente lo enmarcaría dentro de la crisis del gobierno del radicalismo a nivel nacional, con una muy mala conducción o no conducción de Lustó, Sí. que realmente no ha cumplido el papel de presidente, de buscar generar consensos dentro del partido, un partido que hoy es necesario sí o sí en la democracia, justamente porque es distinto, o sea, puede marcar una clara diferencia de lo que es el kirchnerismo y de lo que son las ideas de los libertarios. O sea, el kirchnerismo que plantea un Estado supuestamente presente, pero hemos visto durante sus 16 años un Estado totalmente ausente y cooptado por la corrupción y por los negociados, con dirigentes que lo único que le preocupaban es
ver qué negocio podían hacer, pero por otro lado vienen los libertarios como una cosa, un giro de 180 grados, que eso nunca es bueno, y planteando que no hace falta Estado. Entonces, si no hace falta Estado, significa que no vamos a tener educación para todos, no vamos a tener salud para todos, no va a haber alguien que planifique con los privados, no que quiera hacer negocios nada más con los privados, sino que planifique con los privados. Entonces el radicalismo hace falta, pero desgraciadamente el proceso que se dio de armado de listas en la provincia de Buenos Aires, a contrario de lo que vemos en muchas provincias, excluyó un montón de radicales, con lo cual hoy tenés los radicales dispersos en las listas de Nuevos Aires, de Buenos Aires, de Potencia, muchos radicales enojados que están en la casa. Realmente es la primera vez que me es difícil decir, o imposible decir a quién habría que votar, porque hay una dispersión muy grande y hay dirigentes que no nos representan realmente a todos los radicales. Fue un proceso muy malo. Sí. Pienso que sí, para diputados nacionales vamos a trabajar muy fuerte con las listas que se han conformado con la coalición cívica, que nos unen con la coalición cívica, así los principios de una democracia republicana, de honestidad en la función pública, de buscar, de tener un sentido social en la política, y bueno, me parece que ahí por lo menos lo vamos a tener más claro dónde estamos parados, ¿no? El otro día invitamos al programa a unos radicales, ¿no? Y nos decían que estaban también, lo que decís vos, muy descontentos con el partido, muy descontentos con la forma y la manera, y que había otras listas de otros radicales que a ellos tampoco, o sea, radicales en otras listas que a ellos no lo representaban, ¿no? Y planteaban directamente de votar en blanco. Algunos vecinos directamente no van a ir a votar, no por el radicalismo o no el radicalismo, sino porque están hartos de que muchos funcionarios no les solucionen su vida, ¿no? Claro, yo pienso que lo que recomiendo a quien vaya a votar es que primero vea las opciones que hay, escuche las propuestas. Es una campaña realmente prácticamente inexistente, no veo propuestas, cuando hay tanto para decir, ¿no? Tanto para decir por la positiva y tanto para decir por la negativa. Sí, Vos claro, hablabas del tema de las calles que se inundan en Avellaneda. A mí realmente me sorprende cuando a veces uno publica esta situación y te dicen, bueno, pero ahí siempre se inundó. Ahí siempre se inundó, pero como vos dijiste, hace 24 años que Ferraresi, claro, ¿qué hiciste para cambiarlo, entre no? Obvio. secretario de Obras Públicas e intendente. Si siempre se inundó, tendría que haber un plan para decir, bueno, esta es la obra que hace falta, la vamos a hacer de acá a 3 años, no sé, pero en algún momento se tiene que dejar de inundar. No, esa resignación a que si siempre pasó tiene que seguir pasando, esa falta de planificación. Yo ayer justo estaba con un fomentista de acá de Avellaneda, que antes realmente había un muy buen trabajo en Avellaneda del fomentismo, sí, y charlábamos esa falta de planes a 5 años, a 10 años, planificar a 20 años, qué cosas hacer. Realmente es una gestión la de Avellaneda poco transparente y aparte poco participativa, ¿no? Recordábamos justamente ayer los consejos vecinales que existían en cada delegación municipal. Yo el otro día estaba leyendo el libro de Sagol y justamente vi que Sagol planteaba que Ferraresi sigue con su gestión. Y por un lado pensaba, digo, realmente la gestión de Ferraresi es todo lo contrario a la gestión de Sagol. La gestión que abrió las delegaciones municipales, que empezó un proceso de descentralización municipal, donde en cada delegación municipal los vecinos podían ver al funcionario a la cara, donde funcionaban los consejos vecinales, los consejos de seguridad, una gestión participativa con las instituciones opinando. Esta es una gestión bien autoritaria, ¿no? Donde el poder es el que manda y el que no hace lo que el poder quiere recibe sanciones.
Entonces me parece que hay tanto para decir de por qué Avellaneda necesita un cambio, realmente no se escuchan voces que marquen esa oposición, ¿no? Sí. Bueno, Fernando, veremos expectante, te vamos a hablar la semana que viene luego del acto eleccionario para analizarlo un poquito qué es lo que pasó y cómo viene todo, porque evidentemente después hay otra elección que es importante, que es la de octubre también. Un abrazo grande, Fernando. Muchas gracias, Marcelo, abrazo grande. Gracias. Pasó Fernando Landaburu, analizando un poquito lo que fue de Corrientes y la elección que vamos a tener también aquí en la ciudad de Avellaneda y zona sur.